Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy 5 de agosto del 2022 ya ha transcurrido mucho tiempo del año, pero gracias al Señor que aún nos mantiene con vida y salud y que aún podemos estar aquí para compartir la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante. Yo creo que siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que el salir de casa con una palabra de nuestro Dios en nuestra mente es lo mejor que podemos hacer, es la mejor bendición que nos podemos llevar cuando salimos de casa, llevar una palabra de nuestro Dios que vaya en nuestra mente, ¿verdad? Que todo el día nos acompañe esa palabra. Es muy importante, mis amados, es muy importante tener siempre la palabra de nuestro Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. De hecho, así se le dijo a Josué: si tú meditas en la palabra de este libro, de la ley, si meditas de día y de noche, dice todo lo que hagas te saldrá bien. O sea, le garantiza el éxito a aquel que lee y que medita en la palabra. Más que todo es meditarla, porque dice allá el apóstol Santiago, ¿verdad? Dice: no sea solamente oidor, sino sea hacedor de la palabra. Entonces es muy, muy importante que usted y yo siempre estemos buscando la manera de compartir la palabra. Siempre es necesario que usted y yo aprendamos a que esa palabra nos acompañe en todo momento, que siempre estemos de alguna manera buscando el alimento espiritual continuamente, porque es muy importante que usted y yo siempre estemos buscando el alimento, si no, morimos espiritualmente. Entonces es muy importante, así que bienvenidos y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en esta hermosa mañana. Tome su cafecito, tome su té, no sé con qué usted acompañe, pero lo importante es que usted agarre algo. ¿Para qué? Para que no se pare de su lugar, porque es difícil mantenernos sentaditos escuchando, sí es difícil, todos batallamos, pero por eso le digo, agárrese el cafecito, agarre algo que usted necesite para mantenerse sentadito, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que gracias a todos aquellos que ya están ahí saludándonos. Parece que vi allí a Mario Torres saludándonos. Dios te bendiga, Mario. Qué bueno que haces el impulso, haces por escuchar la palabra de Dios, porque sé que estás trabajando, pero gracias al Señor que te da la oportunidad de conectarte y de poderte alimentar espiritualmente, porque es lo mejor que podemos hacer, llevarnos la bendición de Dios todo el día, como decía al principio, llevarnos la bendición de Dios, llevar la palabra de nuestro Dios con nosotros para que nuestro Dios, para que esa palabra nos acompañe todo el día y podamos ser bendecidos. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Estoy compartiendo de una vez para ya quitarme este pendiente. No sé qué le pase a ese celular, no sé por qué deja de compartir los, los mensajes, no sé qué le pase a eso, pero gracias al Señor por todos los que ya están aquí, gracias al Señor por ello. Vi a Mario, no sé a quién más, porque ya no me deja este celular ver, algo le está sucediendo, y fíjense que nomás cuando estoy transmitiendo es cuando me doy cuenta, es cuando me doy cuenta, y luego digo, lo voy a arreglar y se me olvida arreglar eso, ver por qué se paran los textos y ya no me deja verlos. No sé qué le suceda, pero déjeme veo a ver si aquí me va a dejar, vamos a ver si aquí me va a dejar ver quién nos está saludando. Parece que vi a Mario al principio. Sí, Mario Torres, Dios te bendiga, Mario. Buenos días, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, Raquel, bienvenida. Y bueno, nuestra hermana Sara dice, muy buenos días. Sí, dice, sí, buscar siempre a nuestro Dios para no perder el alimento espiritual. Muy cierto, mi hermana, bendiciones a todos. Dios te bendiga, hermana. Gracias por tus palabras y gracias por estar aquí con nosotros, siempre apoyándonos en la transmisión.
María Inés Méndez, Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga. Siempre me da gusto verte aquí conectada. Sé que muchos trabajan, pero gracias por estar aquí y conectarte. Dios te bendiga. Les recuerdo con mucho cariño a ti y a tu hermana Elena. Entonces, les mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga, Ceci. Dios te bendiga. Bendiciones igualmente para ti y nuestra hermana Marta Martínez. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones para todos. Dice nuestra hermana, dice María Inés Menda, te pido una oración para mí, me duele mucho mi cerebro para que me ayude a quitar todo mal pensamiento, encontrar mi paz, gracias. Claro que sí, estaremos orando por ti, Inés, para que fíjate que el escuchar la palabra de Dios, el guardar la palabra de Dios en nosotros, eso nos mantiene en paz. Entonces, ojalá y tú siempre estés recordando la palabra de Dios y claro que vamos a estar orando por ti. Es mucho estrés el que traes, está pasando con mucha gente el estrés, que duele mucho todo el cerebro, entonces necesitas relajarte, lleva tus inquietudes, tus preocupaciones, llévalas a las plantas de Cristo. Y como decíamos, ¿verdad? O pusimos ahí en el Facebook, si ya oraste, bueno, ya no te preocupes, ya espera que Dios actúe y Dios te sane, porque Dios sana y Dios restaura. Entonces, Dios te bendiga y esperemos en Dios y se te quite ese dolor de cerebro, pero necesitas relajarte. Ese estrés lo que tú traes, entonces necesitas relajarte y confiar en que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios te bendiga y gracias por escribirnos, Inés. Y bueno, por ahí está nuestra hermana Alma de León. Dios le bendiga, mi hermana. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y por siempre apoyarnos. Y Betty Perales, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermosa. Aquí te tenemos y gracias, Betty, por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Y bueno, he tomado mucho helado por tanta calor, ha hecho demasiada calor y ando con mi garganta dañándola. Entonces, pues Dios nos ayude en esta hermosa mañana. Y bueno, vamos a dar comienzo a lo que estamos hablando en cuestión del libro del Apocalipsis y lo que decía, lo que afirmaba nuestra hermana Sara, es muy cierto. Es muy importante tomar la palabra de Dios por la mañana y de esa manera podernos presentar a Dios, podernos estar con nuestro Dios. Es tan importante, mis amados, que la palabra de Dios nos acompañe todo el día, porque es el alimento espiritual, es quien nos da la fuerza. Dios te bendiga, Cuñiz. Un fuerte abrazo, Cuñiz. Dios te bendiga. Gracias por tus saludos. Un fuerte abrazo a toda la familia y muchos besos para todos. Dios te bendiga. Así es. Entonces, muy, muy importante, mis amados, que la palabra de Dios siempre esté en nuestros corazones. ¿Por qué? Es la que nos da paz, es la que nos da paz, es la que nos da confianza, es la que nos ayuda a salir adelante en cualquier circunstancia, es la que nos anima, es la que nos alienta, es la que nos dice cómo hacer las cosas de modo que sean agradables delante de Dios y que podamos nosotros recibir la bendición de nuestro Dios. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que hace en nosotros y por lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Es muy bonito todo lo que Dios hace por nosotros. Entonces, el escuchar la palabra, el tener esa disciplina, como nuestra hermana Sara, ¿verdad? Y todas las que nos han acompañado siempre en las transmisiones, el tener esa disciplina para escuchar la palabra de Dios es muy bueno. Eso habla de un hijo de Dios. Un hijo de Dios siempre va a buscar el alimento, dijo nuestro Señor Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, aquellos que somos ovejas, aquellos que nos sentimos hijos de Dios, buscamos siempre el alimento espiritual, porque esa palabra nos va a confortar en el día. Y miren, más que todo, qué bonita bendición que dice, y todo te saldrá bien, como le dijo a Josué. Si llevas esta palabra de Dios de día y de noche y meditas en ella, todo te saldrá bien. Así que eso es la promesa de nuestro Dios para aquellos que escuchamos la palabra de nuestro Dios. Así que tome su cafecito, tome aquello que usted desea desayunar, tome su fruta, su cereal, su té y siéntese en su mesita y vamos a empezar a compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Qué estamos hablando? Del Apocalipsis. Apocalipsis es revelación, ha sido quitado el velo
y se nos ha revelado, nuestro Señor Jesucristo se nos revela y nos revela todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay después de la muerte y nos revela lo que está por venir, que ya está a la vuelta de la esquina lo que está por venir, porque todo lo que está sucediendo es señales, principios del fin, aunque todavía no es el fin, pero son señales para los hijos de Dios para que atendamos y nos demos cuenta de que Cristo ya viene pronto. Así que gracias, Señor, por ello. Igualmente, Betty, un fuerte abrazo, hermosa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hermana Blanca Palomino, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dice que tengo un buen día. Sí, igualmente, mi hermana, que tenga un hermoso día. Salúdeme a su esposo, a sus hijas, a la iglesia de mi Divino Redentor. Un fuerte abrazo, mi amada. Y qué bueno que pasa aquí a dejarme sus saludos. Dios la bendiga grandemente y que también tenga un hermoso fin de semana, porque ya se terminó la semana. Así que un fuerte abrazo, mi amada, y saludos allí a los de la iglesia, a los pastores, de ahí de mi Divino Redentor. Así que gracias, Señor, por ello, mis amados. Y bueno, Cristo viene pronto. Entonces estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es amor al hermano o amor fraternal. Y aquí nos está hablando de una iglesia que tenía mucho amor por las almas. Aunque era una iglesia muy pequeña, no era una iglesia, no era una mega iglesia, no era una iglesia donde tenía grandes programas, donde tenía un edificio muy grande. Era una pequeña iglesia, por eso dice, aunque tienes poco poder, o sea, era poca la congregación, pero era una iglesia que siempre se encargó de ser misionera, siempre se encargó de llevar el evangelio. De hecho, uno de ellos, no recuerdo el nombre, lo dije la vez pasada, fue al África y fue el que empezó a expandir el evangelio. Entonces, esta iglesia es una iglesia misionera, aquella que siempre, y hasta el día de hoy, mire, hablamos de ella, hasta el día de hoy da mensaje. Entonces, es una iglesia que siempre se ocupó y que tuvo amor por las almas, no solamente por los de la iglesia, no solamente por sus hermanos en la iglesia, sino que tuvo amor por todas aquellas almas. ¿Por qué? Aquellas almas perdidas, porque se encargó de estar esparciendo la palabra de nuestro Dios, se encargó de ser misionera y eso le alaba a Dios y le dice, por cuanto tienes poco poder, pero has amado mi palabra, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Entonces es una iglesia que a pesar de que sufrió la persecución que vimos en las demás iglesias, de aquellos hombres de aquel imperio romano que se levantó en contra del cristianismo, esta iglesia, aunque era pequeñita, permaneció, que eso es lo más importante, permaneció y siguió compartiendo la palabra de nuestro Dios. Entonces, esa es la iglesia que Dios ama, aquella iglesia que aunque sea pequeña, pero que siempre esté buscando el hacer algo para nuestro Dios. Por eso dice, te he abierto una puerta. Y el abrir una puerta te ha abierto la puerta, aunque eres pequeña, pero te ha abierto la puerta para que compartas la palabra de Dios, para que vayas y alcances las almas perdidas, aquellos que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y eso hemos estado hablando últimamente allí en nuestra iglesia. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, los redimidos con la sangre de Jesucristo. Nuestra tarea o nuestra responsabilidad es llevar el evangelio a toda aquella persona que haya escuchado o no haya escuchado. Mire, lo hemos dicho y anoche nos lo recordaban otra vez, muchos pelean por ir a predicar a grandes iglesias, a unas megas iglesias o iglesias reconocidas, pelean por ir allá, pero no pelean por ir a predicar ahí en la plaza o en el camión bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que a mí me ha permitido, me abrió esta puerta, podría decir como se dice esta iglesia, se me abrió una puerta para ir a predicar a los centros de rehabilitación. Esas personas que muchas veces nosotros como seres humanos los desechamos y pensamos que no tienen oportunidad de ser salvos, pensamos que Dios no los puede alcanzar a ellos y mire, son almas que necesitan de salvación. Muchos de ellos nunca habían escuchado, muchos de ellos vienen de casas o hogares que no son cristianos, pero que vieron en el Facebook y les gustó y los internaron allí y Dios ha alcanzado a estas almas, a estos jóvenes y sigamos orando por ellos para que la palabra de Dios que ha sido sembrada
dé fruto en la vida de cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que le alaba Dios a esta iglesia, que aunque era pequeña y tenía poco poder, ella aún seguía siendo misionera, seguía llevando el evangelio allá hasta el rincón, allá donde casi nadie quiere ir a predicar. Hasta allá fue esta iglesia a compartir la palabra de nuestro Dios, y dice: no has negado mi nombre. Sufrieron la persecución, pero siguieron predicando la palabra de Dios. Muchos murieron, pero siguieron predicando la palabra de Dios, que es lo más importante, que sigamos predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces, es necesario, mis amados, que vayamos predicando la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermana Noemí, bienvenida. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a leer aquí en Apocalipsis, porque esta iglesia, Dios le sigue, ¿cómo le dice? Conozco tus obras, y le empieza a alabar lo que hace bien. Dijimos que esta iglesia es una de como la otra iglesia de Tiatira, donde Dios no era Tiatira o Esmirna, donde Dios no les reclama nada, son estas dos iglesias a las que Dios no les reclama nada, sino que las alaba por las obras que están haciendo, o el trabajo que están haciendo en el camino de nuestro Dios. Fueron salvas, pero no se quedaron sentados, sino que se pusieron a trabajar. Así que a esta iglesia también nuestro Señor Jesucristo la alaba y no le hace ningún reproche. Antes, al contrario, le hace muy bonitas promesas, y lo más bonito es que le da su firma. Dice: el fiel y el verdadero es quien te está diciendo estas cosas, para que no dudes, para que creas que lo que dije lo voy a cumplir, y que todo lo que Dios dice, mis amados, tarde o temprano se cumple. Así que Dios le hizo grandes promesas a esta iglesia, que es lo que vamos a ver esta iglesia. Entonces, fíjese que a pesar de que fue derribada en un terremoto que sacudió allá en una noche, fueron más esta ciudad y 10 más las que fueron destruidas. Aún así, esta ciudad la volvieron a construir, aunque las demás ya no, pero esta sí. Y la otra, la Esmirna, parece, Esmirna o Tiatira, no recuerdo, fueron las que volvió nuestro Señor, el ser humano, la volvió a reconstruir. Entonces, gracias al Señor por ello. No, sí, aquí está. A la iglesia de Esmirna. Mire, no era ninguna de las que estaba diciendo. A la iglesia de Esmirna es la que no le hace Dios ningún reproche, sino que todo lo contrario, la alaba. No es esta. Bueno, es una de las dos iglesias, porque no me quiero entretener aquí, pero es una de las dos iglesias que vimos. Si es Tiatira, fíjese que bien, si es Tiatira, no andaba tan equivocada. Ok, es Tiatira, mis amados. Es que quería saber cuál era para no equivocarme. Tiatira y Filadelfia es a las que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no les reclama nada, sino que las alaba por su trabajo. Dios te bendiga, Chayito. Dios te bendiga, bendiciones para todos, dice Chayito. Dios les bendiga. Así que vamos a leer, vamos a entrar a lo que estamos hablando hoy de la iglesia a Filadelfia. Y dice así: en la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia dice en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribe sobre él y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese bien, este es nuestro Dios, quien nuestro Señor Jesucristo, quien alaba esta iglesia, y lo más bonito es que es con la iglesia con la que Él decide casarse, esta iglesia. Así que si usted quiere participar de las bodas del Cordero, número 1, tiene que guardar la palabra de Dios, tiene que tener amor por la palabra de Dios, tiene que ser una persona que se deleite en la palabra de Dios, que siempre esté buscando el alimentarse de la palabra de Dios, y no solamente leerla y saberla, sino que también practicarla, ponerla en práctica en nuestras vidas y hablarle a la gente de que en Cristo hay salvación. Y dice, no has negado mi nombre, que aunque a veces nos vemos en tiempos muy difíciles, ¿qué quiere decir? No hemos dejado de testificar, hermano, no hemos dejado de creer en Dios. Muchos se dice cristiano, pero no creen en Dios, no creen en sus milagros, no creen en la transformación, porque son cristianos de años y siguen iguales, ¿verdad? Siguen en los deseos de la carne, siguen en dos caminos. Entonces, pero aquellos que dicen, no has negado mi nombre, o sea, no se ha debilitado tu fe, sino que sigues creyendo en mi palabra, a esos dice, está hablando Dios, y con ellos dice que los va a guardar del día de la hora de la prueba, que vamos a llegar más adelantito. ¿Cuál es ese día de la hora de la prueba en la cual nuestro Señor le hace esta promesa a esta iglesia? Acuérdese, es una iglesia que tiene amor. Así que si usted y yo queremos ser participantes de las bodas del Cordero, pues vamos a tener amor para las almas, amor para la palabra, amor para nuestros hermanos, porque fíjese bien, Dios nos manda y nos dice que amemos a nuestro prójimo. Nuestro Señor Jesucristo dice que amemos a nuestro prójimo, y el Espíritu Santo nos dice que amemos a nuestro prójimo. O sea que todo se basa en el amor, porque cuando yo tengo amor, cuando yo estoy en obediencia a la palabra de Dios, yo tengo paz, mi amado. Yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el obedecer la palabra de Dios, que nos sintamos en paz, que nos sintamos en paz con Dios, que sintamos que Dios nos escuche, que Dios va a tener cuidado de nosotros. Pero aquellas personas que están en desobediencia no tienen paz. No hay paz porque sienten que Dios no los escucha, sienten que no hay quien les ayude. Pero aquellos que están en la obediencia a la palabra de Dios sienten esa paz. Entonces, por eso Dios nos manda, y es un requisito que nos pide que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya paz dentro de nosotros, para que nosotros podamos estar en paz con Dios y en paz con los hombres. Entonces, es por eso la importancia de nuestro Dios en que usted y yo haya esa paz y que podamos sentir que Dios está con nosotros. Así que dice aquí el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjese bien lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Él está reconociendo al remanente, dice, el remanente de Israel que había aceptado la obra salvadora de Jesucristo y le aceptaban como su Mesías, habían dejado la práctica en las sinagogas. El apóstol Pablo, fíjese bien, en su epístola a los Romanos, que no todo Israel, dice, era genuinamente Israel. El apóstol Pablo considera como el verdadero Israel a todos los que se habían vuelto a Cristo. Dice que Ignacio, según Tresch y reconocido por Vicente, dice, se refirió a sus escritos a una situación local donde los judíos conversos a Jesucristo predicaban la fe que antes habían despreciado. Es interesante que en el Imperio Romano
se enviaran grupos de judíos a zonas lejanas e inhóspitas con el propósito de colonizar esa región, formando nuevas colonias. Esa fue la razón por la cual había tantos judíos también en esa región. Fíjese bien, ¿de qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Y a quién le llama la sinagoga de Satanás? Que a otra iglesia también dice, sinagoga de Satanás está en medio de ustedes. ¿A quién se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo a decirle a la sinagoga de Satanás? Porque, ¿cómo estamos hablando? El apóstol Pablo dice, no todos son judíos, no porque se dicen ser judíos, lo son. Muchos pensaban y creían que solamente Dios los amaba a ellos, o sea, los judíos, y que Dios no podía amar a los gentiles. Les recuerdo, la iglesia de Filadelfia era de gentiles y judíos, era de los dos. Entonces, por eso estos judíos se levantaron en contra de esta iglesia y la perseguieron. ¿Por qué? Porque los judíos decían que Dios a ellos, nada más a ellos los ama, a ellos los escogió. Pero el apóstol Pablo dice, no todos los que se dicen judíos son judíos. ¿Quiénes son los verdaderos judíos a los cuales Dios ama? Y dice, y fíjese bien, dice, voy a hacer que se inclinen delante de ti estos falsos judíos. Bueno, aquellos que no quieren reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Aunque son judíos, para Dios no lo son. ¿Por qué? Porque no tienen la promesa de Abraham. Porque tienen que confesar o creer que Jesucristo es su Salvador, que en Jesucristo está la vida eterna. Si ellos reconocen a Jesucristo como su Mesías, entonces es el verdadero Israel. Si no, no lo son. Y mire, vamos a leer allí en Romanos 8, dice aquí, déjeme le leo tantito para no adelantarme, dice, la protección aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Una sinagoga de Satanás es mencionada también en la carta de Esmirna. Los judíos siguen a Satanás, cuyo nombre significa calumniador, el calumniador al pueblo de Dios. Ciertamente los judíos particularmente estaban afligiendo estas iglesias primitivas, como lo demuestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjese bien, aunque eran judíos y se les había prometido el Mesías, ellos no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Y por qué le dice sinagoga de Satanás? Porque Satanás es calumniador, Satanás es acusador, mis amados, es mentiroso. Entonces, todo judío que se levantaba en contra del pueblo de Dios y lo calumniaba, Dios les llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque es el espíritu del diablo. Aquel que se levanta y dice falso testimonio de un hijo de Dios o es murmurador de un hijo de Dios por lo que le dijeron, no porque a él le conste, sino porque le dijeron, y empieza a hablar de algún hijo mal, de un hijo de Dios, esa persona es calumniadora y tiene el espíritu de Satanás. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, es sinagoga de Satanás. Todos aquellos que se levanten en contra de la palabra de Dios son sinagoga de Satanás. Dios te bendiga, Nora Velázquez, Dios te bendiga, hermosa. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Leana, happy birthday, Dios te bendiga, Leana. Ella es hija de un misionero que mucho tiempo nos visitó aquí y entonces, pues ella habla puro inglés, así que, pero gracias Señor, ella hablaba español. En un tiempo yo estuve allá en su casa y hablaba mucho español, pero pues obvio, ¿verdad? Con el tiempo se le olvidó porque ya no lo practicó, pero un fuerte abrazo, Leana, un fuerte abrazo, I love you, y gracias por estar aquí con nosotros. Así que ella es misionera, anduvo allá en Roma con su papá predicando el evangelio. Así que dice aquí, Jesús le dice a esas personas calumniadoras, a esas personas que se levantaron en contra de la iglesia cristiana, le dice sinagoga de Satanás. Dicen que son judíos y no lo son. ¿Por qué? Mismo nuestro Señor Jesucristo allá en San Juan capítulo 8, mismo nuestro Señor Jesucristo está discutiendo con aquellos judíos y les dice, si fueran hijos de Abraham, creerían que yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si vuestro padre fuera Abraham, sabrían que yo soy el Mesías prometido. Entonces les dice, ustedes son pero de vuestro padre el diablo,
porque su padre es mentiroso desde el principio. Entonces, desde entonces nuestro Dios está en contra de aquellos judíos que se dicen judíos, pero que no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces, es por eso que aquí les está hablando y les está diciendo sinagoga de Satanás. Entonces dice, Jesús les dijo, y reconozcan que yo te he amado. Estos hechos asombrosos, el amor de Cristo por nosotros, es fundamental para nuestra fe. Estos judíos se consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios, por lo tanto, solo ellos eran amados por Dios. Ellos despreciaban a los de la Filadelfia, a quienes consideraban como gentiles, por lo tanto, fuera del pacto de Dios. La negación de que los cristianos, judíos o gentiles somos el pueblo de Dios equivale a negar la obra de Cristo para alcanzar ese logro. Y todo aquel que se opone a la obra de Cristo es del diablo. Por lo tanto, su sinagoga es de Satanás. Esa, dice aquí, esa brecha que se abrió en el siglo entre los judíos y los cristianos se ha ido ensanchando hasta el día de hoy. Jesús afirma aquí también que estos de la sinagoga de Satanás afirman ser judíos y no lo son. Es decir, esto es afirmando que los verdaderos judíos son aquellos que le reconocen como Mesías, como el Cristo enviado por el Padre. Esta afirmación fue realizada por el apóstol Pablo, ahí en Romanos 2, 28 y 29. ¿Qué dice el apóstol Pablo tocante a estos judíos que no aceptaron y no aceptan hasta el día de hoy, no aceptan a Jesucristo, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios? ¿Qué les dice? Bueno, les dice que son sinagoga de Satanás. Y mire cómo lo explica el apóstol Pablo allí en Romanos 2, versículos 28 y 29. Dice, no es judío el que lo es, dice exteriormente, o sea, el que es por fuera. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjese bien, dice, es judío, no porque seas por fuera judío, o porque ellos, ¿cómo le podría decir? No nos aceptaban a nosotros los gentiles porque decían que no nos circuncidábamos. Entonces, para que todo aquel que perteneciera al pueblo de Dios, bueno, tenía que ser circuncidado. Y el apóstol Pablo le dice, no es la circuncisión la que te hace salva, no es la circuncisión la que te ofrece la salvación, pero la circuncisión del corazón, o sea, limpiar el corazón y aceptar a Jesucristo como el Mesías, ese es el verdadero judío, ese es el verdadero pueblo de Dios. Acuérdese que en Abraham Dios escogió un pueblo para darse a conocer y para que recibieran al Mesías, para que viniera nuestro Señor Jesucristo a salvarle. Y dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Entonces todo aquel, ¿quiénes? Todo judío, griego, todo aquel gentil, los griegos son gentiles, todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías, vienen a ser el verdadero Israel. Nosotros somos la Israel espiritual, nosotros somos la esposa del Cordero, porque ellos le desecharon y le niegan hasta el día de hoy. Dicen que Él no es el Hijo de Dios, dicen que Él no es el Mesías, que ellos están esperando su Mesías, pero hay mucho judío que ha aceptado a Jesucristo como su Mesías. Esos son los verdaderos judíos para nuestro Dios y ese es el verdadero pueblo para nuestro Dios. Un pueblo nuevo, le dijo a Moisés, mira, si quieres yo puedo quitarte este pueblo y darte uno nuevo. Y le dijo Moisés, no, mi Dios, nunca haga eso. Si usted hace eso, quíteme del libro de la vida. Entonces, pero no lo hizo en aquel tiempo, pero lo hizo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le despreciaron. El pueblo de Israel le desechó y dice, muy bien, haré un nuevo pueblo, que ya no va a haber gentiles, ya no va a haber judíos ni griegos. Todos, para Dios no va a haber acepción de personas. Va a ir la salvación para todos. Todo aquel que cree en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, será salvo. Y vendrá, dice, y vendrán a ser hijos de mi Padre, y mi Padre será su Dios, y nosotros seremos sus hijos. Entonces recibiremos el espíritu de adopción.
Todo aquel que recibe a Jesucristo como el Mesías, como su Salvador, viene a formar parte de ese pueblo que viene desde Abraham, de esa promesa que se le hizo a Abraham desde un principio: serás padre de multitudes, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, la fe en creer en Jesucristo. Así que por eso le está diciendo, y todo aquel incrédulo, todo aquel que no acepte a Jesucristo, dice: un día los traeré a tus pies y te reconocerán como el Hijo de Dios. Entonces, qué bonita promesa le da a esta iglesia. Le dice: esos judíos que te calumnian, esos judíos que están en contra de ti, un día vendrán y se inclinarán delante de ti. ¿Por qué? Porque van a aceptar a Jesucristo como el Mesías, confesarán a Jesucristo. Por eso dice: todo el que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Entonces, el gobernador de nuestras vidas. Porque muchos hoy en día están regresando a la ley. Muchos están diciendo judíos mesiánicos, y eso no es bueno, porque están regresando a la ley. La ley no salva, la ley mata. La ley mata, mis amados. Entonces, Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Entonces, nuestra ley está ahí en Mateo capítulo 5. Ahí están nuestros mandamientos para nosotros, ahora nosotros como hijos de Dios, como salvos. Así que dice aquí, veo aquí un comentario. Dios le bendiga, hermana Norma. Dios le bendiga, bendiciones. Qué bueno que está aquí escuchando y trabajando en mis pasteles. Saludo, hermana. Ay, hace unos pasteles deliciosos, mi amada. Qué bueno que se da este tiempo, mire, cocinando sus pasteles, que es su trabajo, y escuchando la palabra de Dios. Todo le va a salir bien, mi amada. Dice la palabra de Dios que todo le va a salir bien. Así que un fuerte abrazo, mi hermana, y gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Así que bienvenida y gracias, que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Dice aquí en Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16, dice: porque en Cristo Jesús, fíjese bien, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Podemos interpretar entonces que no todo el que nace de una mujer judía forma parte del Israel espiritual. De hecho, a los judíos no creyentes que persiguen a los creyentes, Jesús les llama sinagoga de Satanás. Ellos no son judíos verdaderos en el sentido del Nuevo Testamento. Romanos 4, 16 y 17 dice: por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sean firmes para toda su descendencia, no solamente para los que, dice, lo que es por la ley, sino también para lo que es por la fe de Abraham. La fe de Abraham es el padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Gálatas 3, 4 al 7 dice: aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué tal? Los que tenemos fe, estos son hijos de Abraham. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted cree que Jesucristo es el Salvador y es el Mesías prometido? Bueno, usted viene a ser hijo de Abraham. Por tanto, pasa a ser hijo de Dios, porque es la promesa de nuestro Dios. Así que no es judío todo aquel que nace de una mujer judía, sino judío para nuestro Dios en el Nuevo Testamento, porque recuerde, ellos le rechazaron, ellos no aceptaron a Jesucristo. Ellos prefirieron, dijeron: danos un rey, ya no queremos que sea Dios, queremos un rey. O sea, allí, y mire que Samuel lloró por lo que dijo el pueblo, y Dios le dijo: no llores, haz lo que te están pidiendo, porque no te desechan a ti, me desecharon a mí. Así que el pueblo de Israel desechó. Ellos fueron los primeros, a ellos se les dio la promesa, para ellos era la promesa, y se les dio la promesa a ellos, pero no la quisieron, despreciaron la salvación. Así que
dijo Dios, bueno, me iré a los gentiles, todo aquel que quiera, todo, tribu, lengua, nación, todo el que crea que Jesucristo es el Señor y le acepte en su corazón y se convirtiere de sus malos caminos, estos serán llamados hijos de Dios, y esa es la verdadera Israel. Por eso, cuando dice que al final todo Israel será salvo, no está hablando de todo Israel, porque mire, yo mucho tiempo así lo creí. Yo mucho tiempo decía, no, pues qué padre, que aunque pequen, hagan lo que hagan, pues ya tienen garantizada la salvación. Así lo pensé yo. Pero leyendo las escrituras, bueno, no. Todo Israel va a ser salvo, todo aquel que acepte a Jesucristo como su Mesías, porque en la gran tribulación, esos 144,000 que van a ser salvos es porque van a creer en el Mesías, van a creer en Jesucristo, le van a aceptar, le van a reconocer que Él era. Dice, me preguntarán quién es este, quiénes te hicieron estas heridas. Entonces le van a reconocer, por eso dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. ¿Cuándo? En la gran tribulación, todo judío, porque se va a volver a los judíos la salvación, una oportunidad más se le va a dar. Y entonces dice, todo aquel que acepte a Jesucristo como su Mesías, todo judío que acepte en la gran tribulación a Jesucristo como su Mesías, será salvo. Casi al final, cuando venga Jesucristo a defenderlos, cuando venga Jesucristo a pelear por ellos, van a ser salvos. Entonces, qué mejor, mis amados, que ahorita aceptar a Jesucristo y irnos en el primer viaje. ¿Para qué quedarnos a la gran tribulación? Yo no me quiero quedar en la gran tribulación, no sé usted, pero yo no. Entonces, qué importante es aceptar a Jesucristo y mantenernos fieles a su palabra, no dejar de confiar en su palabra y mantenernos fieles. Y dice que Él promete guardarnos del día de la prueba que ha de venir a todo el mundo. ¿Cuál es la hora de la prueba? La gran tribulación, mis amados. Yo creo que todos queremos escapar de ese periodo de tribulación que serán 7 años, mis amados, que se va a hacer una eternidad, porque cuando uno está sufriendo, un minuto se hace eterno. Así que se va a hacer una eternidad de esos 7 años por el sufrimiento que va a haber, por la persecución que va a haber. Fíjense que he estado pensando, no sé ustedes, pero he estado pensando que cuando terminemos, porque ya nomás nos falta otra iglesia por predicar, de otra iglesia de la Odisea, he estado pensando seguir con el Apocalipsis, seguir con la enseñanza del Apocalipsis. Así que háganmelo saber si quiere que ya, o si terminamos ya la iglesia que sigue y ya dejamos el Apocalipsis y nos vamos a otra parte, o si seguimos hablando del Apocalipsis, porque en el capítulo 4 pues ya es el arrebatamiento, y luego ya empieza en el capítulo 6, ya viene el anticristo, y luego empiezan todas las plagas, empiezan los sellos, las trompetas, las plagas. Entonces, si usted quiere que continuemos hablando del Apocalipsis, bueno, dígame, hermana, mejor sígale. O sea, termine con las iglesias y siga con el Apocalipsis para seguir hablando, porque mucha iglesia ha dejado de hablar del Apocalipsis, pero es bien importante saber de qué nos quiere salvar Dios y por qué es tanto su amor para con nosotros, porque yo pienso que si sabemos, hermanos, de todo lo que nos va a salvar, de más vamos a amar a nuestro Dios, más le vamos a adorar, porque vamos a saber que su misericordia es grande y que su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dice nuestra hermana Sara, sí, hermana, perfecto, le seguimos en Apocalipsis, casi nadie habla de esto. Bueno, hermano, pues le seguiremos allí en el Apocalipsis. Dice aquí la hermana Sara, yo era la más incrédula de todos, nadie me enseñó, pero gloria a Dios que se fijó en mí, aleluya. Qué bueno, mi hermana, y me gozo con usted, qué bueno. Fíjese que yo pienso que son a los que más habla Dios, aquellos renegados es a los que Dios se da a conocer, aunque no por eso vamos a seguir pecando para que la gracia abunde, ¿verdad? De ninguna manera. Pero qué bueno, mi amado, yo pienso que sí. Yo pienso que Dios llama a aquellos renegados, a aquellos que necesitamos un encuentro personal con Dios para poder creer en Él. Y ese es el grande amor de Dios. Y qué bueno, mi amada, que Dios tuvo ese amor para con usted y se le reveló y se dio a conocer. Y ahora usted es una fiel servidora, alguien que le sigue, alguien que le cree, alguien que le alaba, y eso es lo que Dios busca. Dice,
adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y un día esos incrédulos, esos calumniadores, esos que se levantan en contra de la iglesia de Jesucristo, dice, los pondré que se postren ante tus pies. O sea, van a reconocer que tú tenías la verdad. Van a reconocer que nosotros hablábamos la verdad. Van a reconocer que teníamos a Jesucristo, al verdadero. Entonces, el verdadero Israel es aquel que acepta a Jesucristo como su Mesías, no aquel que nace de una mujer judía. Al final, cuando dice, y todo Israel será salvo, está hablando de aquellos que reconozcan a Jesucristo, porque va a haber judíos salvos en la gran tribulación. Habla de los 144,000 que van a ser salvos en la gran tribulación. Entonces, fíjese hasta dónde llega la misericordia de Dios. Le va a dar oportunidad a esta nueva generación de judíos para que acepten a Jesucristo. Ahí, a esos son a los que va a defender y esos son los que van a ser salvos. Y ese es el nuevo pueblo, porque el primer pueblo le desechó. Ahora este nuevo pueblo está compuesto de judíos y gentiles. Esa es la esposa del Cordero, judíos y gentiles, aquellos que le aceptemos como nuestro Salvador. Así que dice aquí, Gálatas 3, 4 al 7, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, no lo hace por las obras, así ya lo había leído, por las obras de la ley o por el oír con fe, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Jesús afirma que los judíos que le rechazan serán obligados a postrarse a los pies de los gentiles creyentes, o sea, de nosotros. Será una sorpresa para el Israel incrédulo cuando las cosas sean cambiadas en el sentido opuesto. ¡Qué ironía! Jesús está diciendo que Él reivindicará a sus elegidos y les demostrará a estos calumniadores quién es realmente su pueblo elegido. Notemos que Filadelfia en griego significa amor fraternal. Jesús mostrará quiénes son realmente sus hermanos. La palabra para el amor de Jesús aquí es agape, que se refiere al amor que se entrega. Este es el amor agape, el amor que se entrega. Y Jesucristo se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dice, amor que Jesús demostró al morir por ellos. Hay una cantidad de referencias de Dios en el Antiguo Testamento reivindicando a su pueblo frente a sus enemigos. Así que la protección, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Bueno, eso ya vamos a entrar al versículo 10. Bueno, ya le expliqué quién es la sinagoga de Satanás, a quién se está refiriendo y a quién le dice que es la sinagoga de Satanás. Le está diciendo a aquellos que no acepten a Jesucristo como su Mesías, hablando de los judíos. Ahora bien, dice aquí el versículo 10 de Apocalipsis 3, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es otra, ¿cómo se dice? Otro halago. Fíjese, imagínese que un día el pastor agarrara aquí la carta y dijera, hermanos, Dios nos va a hablar y dice que nos conoce. Aquí pues esta iglesia ya no está preocupada porque ya sabemos todo lo que se le dijo. Pero imagínense, mire, cuando hay oración de altar y cuando hay profecía, muchos no quieren pasar porque saben que Dios les va a revelar lo que hay en su corazón. Y muchos no quieren pasar. Entonces, imagínense que Dios le diga, pásenle al frente, voy a hablar con ustedes, yo conozco sus obras y sé lo que han hecho. Entonces, va a estar tremendo. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted anda bien, usted va a pasar tranquilo y hasta va a desear que Dios le hable. Entonces, si anda mal, igual, hermanos. Dios no condena. Dios cuando nos habla, cuando nos exhorta, cuando nos revela algo a través de profecía, es porque quiere que nos arrepintamos, es porque quiere que nos enderecemos. No lo hace para avergonzarnos o para destruirnos. No lo hace porque quiere que seamos salvos. Quiere, dice, acuérdese ya del apóstol Pablo que dice, de primero me entristecí cuando les mandé aquella carta,
pero luego me gocé al ver, fíjense bien, al ver el sufrimiento que les produjo, porque ese sufrimiento los trajo al arrepentimiento, o sea, les produjo arrepentimiento. Entonces, qué bonito que al leer esta carta a nosotros también nos produzca arrepentimiento y que nos podamos arrepentir de lo que estemos haciendo mal delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque así dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuánto hemos nosotros aguantado, mi hermano? Yo tengo 42 años en el Evangelio, creyendo en Jesucristo. Entonces, ha sido larga mi paciencia esperando a nuestro Redentor, esperando al Señor Jesucristo. A usted que tiene años en el Evangelio y que aún permanece, usted le está diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque le seguimos esperando fieles, porque no nos hemos ido al mundo, sino que seguimos creyendo que Jesucristo viene a estos. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Esto es evidentemente, tiene que ver con la espera paciente por la venida de Cristo para recoger a los suyos. En el siglo pasado, dice, se comenzó a enfatizar más la doctrina de la escatología, el conocimiento y análisis de las profecías relacionadas con todos los grandes acontecimientos que están por delante finales, estudiar lo que va a ser el fin. Entonces, pues gracias Señor que hay muchos grandes predicadores que nos han revelado y que nos han enseñado y que nos han desglosado el Apocalipsis para que podamos entender y para que podamos ver que todo lo que está sucediendo, mis amados, es porque Cristo ya viene pronto por su iglesia, es porque ya está todo preparado, ya está todo listo para que el Señor venga por su iglesia. Así que dice, los que esperan su venida, los que no se han ido al mundo, sino que permanecen fieles, a esos Dios les halaga y les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, sigues aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, ahora dijimos que el libro de Jesucristo es el libro de la vida. Sabemos que aquellos que son salvos, los genuinos creyentes, fíjese bien, serán llevados un día todos juntos y de manera sobrenatural para encontrarse con el Señor en las nubes, que será el traslado o el arrebatamiento de la iglesia. Pensamos que la iglesia de Filadelfia tiene las características de la iglesia del rapto. Muchos dicen así. A mí me tocó hablar con un hermano y dicen, no, es que en la Biblia no aparece la palabra rapto. No aparece. Y por eso dicen que no creen en el rapto, sino que la iglesia pasará la gran tribulación. Pero, está bien, no aparecerá rapto, pero aparece arrebatamiento y es lo mismo. Arrebatamiento, rapto es lo mismo, o sea, te arrebatan. O arrebatamiento es lo mismo, te arrebatan. Para nosotros es lo mismo. Entonces, yo conocí a una persona que hablaba de Jesucristo y decía eso, que la palabra rapto no está en la iglesia, no está en la Biblia, perdón. Entonces, pero sí está la palabra arrebatamiento, o sea que seremos llevados. Y dice, a ti te digo que te guardaré del día de la prueba, o sea, te guardaré de la gran tribulación, te llevaré antes de la gran tribulación para que estés conmigo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has creído. Fíjese bien, has creído que un día Jesucristo va a venir por nosotros y lo esperamos, tenemos esa paciencia y lo esperamos. Así que dice aquí, la última iglesia, dice, que veremos más adelante será la iglesia de la Odisea, muy diferente a la de Filadelfia, a la que le dice, muy diferente. Entonces dice aquí, o sea que las palabras de ánimo de Jesucristo a su iglesia en Filadelfia significan que esto no pasará por el periodo de la gran tribulación. La iglesia será quitada del mundo, arrebatada antes de ese periodo de sufrimiento, y ese es su consuelo, esa es su esperanza, esa es su paciencia, espera por Cristo, dice, es paciente, es su paciente espera por Cristo, sí, por medio de la fe y la paciencia, para heredar las promesas que Dios ha anticipado a sus hijos. La iglesia no está aguardando la gran tribulación, la iglesia no está esperando la gran tribulación con su juicio, como podemos ver en el Apocalipsis,
sino que nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos esperando el arrebatamiento. Eso es lo que estamos esperando nosotros, el arrebatamiento, mis amados. No estamos esperando la gran tribulación, estamos esperando el arrebatamiento. Dice aquí, la protección por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba se menciona en Daniel. Daniel dice, Daniel y Marcos. Y vamos a ver qué dice en Daniel 12:1. Acuérdese que el arcángel Miguel es el que va a pelear esa batalla, va a venir a limpiar los aires para que nosotros podamos subir, porque en las huestes celestiales están muchos demonios. Entonces va a venir a pelear. El arcángel Miguel va a venir a pelear para limpiar el área celestial para que la iglesia pueda subir sin contaminación. Así que dice aquí en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el libro de vida. Todo aquel que acepte a Jesucristo viene a ser inscrito en el libro de la vida. Y dice, fíjese lo que dice aquí, muy bonita cita aquí de Daniel 12:1, que dice, cuál fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida, todos los que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador, esos serán librados de ese tiempo de angustia, de la gran tribulación. Dice Marcos 13:19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Esta hora de la prueba tiene que ver con los eventos que están escritos en el Apocalipsis. El librarse de la hora de la prueba no necesariamente significa que los creyentes serán quitados de la tierra o arrebatados antes que comience la gran tribulación. Fíjese bien, la hora de la prueba también podría decir, fíjese bien, no solamente habla de la gran tribulación que serás quitado, sino que también habla de que la hora de la prueba, cuando tú estés en la prueba, cuando tú estés en la lucha, Dios mantenerte firme. Dios te dice que te va a liberar. Acuérdese que hay un texto donde dice que la tentación, dice, no viene de parte de Dios, o Dios permite la tentación, dice así, pero da también la salida. O sea, aunque llegue a ti la tentación, también da la salida, da una puerta de salida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Tenemos que tener esa puerta o poder aceptar a Jesucristo. Cuando estemos nosotros en una prueba muy difícil, clame a Dios, Él lo librará, Él le dará la salida. No solamente está hablando que nos va a librar de la gran tribulación, sino que también nos está diciendo que cuando estemos en prueba, cuando estemos en angustia, Él nos librará. Acuérdense que dice en el Salmo, ¿verdad? Salmo 34, dice, este pobre clamó a Jehová y Él lo oyó y lo libró de todo quebranto. Entonces, clame a Dios, Él va a estar allí. En esos momentos de prueba, Él promete cuidarnos, es su protección. Dice, yo te voy a cuidar, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por el agua no te anegarás, o sea, no te ahogarás, porque yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo, o sea, Él promete cuidarnos en ese momento de la prueba en la cual estemos pasando ahorita o vayamos a pasar. Recuerde que Jesucristo dice que Él nos va a cuidar, Él tendrá cuidado de nosotros. Dice, el mejor ejemplo de esto es la quinta trompeta, y ahí Apocalipsis 9:4, que dice, cuando las langostas se les dice específicamente que dañen solo a aquellas personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes.
El término los que moran sobre la tierra es similar a todos los moradores de la tierra. Entonces, nosotros tenemos el sello aquí, el sello, que somos hijos de Dios. Entonces, por eso dice, enviará a los cuatro extremos de la tierra a que levanten a todos aquellos. ¿Quiénes? Bueno, aquí está hablando de esta trompeta, está hablando de aquellos que van a ser salvos en la gran tribulación y que tendrán el sello. A eso dice, no los toques, eso no los toques. Entonces, pues gracias al Señor, mis amados, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él promete estar con nosotros en cualquier momento de la prueba. Dice aquí, al pedir Jesús a los cristianos de la Filadelfia que se mantengan firmes, está insinuando Dice aquí, al pedir Jesús a los cristianos de Filadelfia que se mantengan firmes, está insinuando que ellos pasarán a través de este periodo, o sea, de tribulación, hablando de las pruebas que pasamos continuamente. Dice aquí, o también el día de la gran tribulación. Está hablando de San Juan 17, del 13 al 15. Acuérdese cuando Jesús dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Jesucristo intercedió por nosotros, dice, aunque no lo vayan a sufrir, dice, tal vez podríamos conectar este pasaje con la oración sumo sacerdotal de Juan 17, donde Jesús claramente pide que los creyentes se les guarde del mal. Él no ora al Padre para que los creyentes sean quitados del mundo, sino para que sean protegidos. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay sobras de evidencias históricas, entonces hay muchas pruebas en las cuales nos dice que Jesucristo nos guarda, que Jesucristo pidió antes pidió que Dios nos guardara de toda prueba que vaya a venir, y estas son, ¿cómo le podría decir? Pruebas de que Jesucristo aún también intercedió y dijo, guárdalos del mal. O sea, guárdalos, no te pido que los quites, pero sí que los guardes de todo mal. Así que esa es la protección que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación no es nada comparable. ¿Qué le quiere dar a entender? Dice, con la gloria venidera. Que no se dé por vencido cuando esté en diversas pruebas, que no reniegue de su fe, que no deje de confiar en Dios, aunque tardare, dice, aunque tardare la respuesta, yo estaré confiado de que Él me va a responder, que Él estará conmigo. Así que es tan importante, mis amados hermanos, que nos mantengamos firmes en la palabra que nuestro Dios nos ha dado, que nos mantengamos firmes en lo que Él dice, y hay que creer en su palabra. Y dice el versículo 5 de Apocalipsis 3, versículo 11, dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No le está diciendo que va a perder todo lo que ha logrado, que va a perder la salvación. Le está dando un halago y le dice, sigue así, mantente así creyendo en mi palabra, mantente así sobrepasando las pruebas, las luchas, mantente confiando en mí, que no te permitiré que te pase más de lo que puedas soportar. Si yo permito que te pase algo es porque yo sé que tú lo puedes soportar. Así que, mis amados, cuando estén diversas pruebas, no reniegue, no niegue la fe, no deje de confiar en Dios, sino que confíe y crea que nuestro Señor Jesucristo ha prometido cuidarnos, y oró al Padre y dijo, Señor, guárdalos del mundo, no te pido que los quites, sino que los guardes. Y esa es la protección que nuestro Dios da a cada uno de nosotros. Así que gocémonos y alegrémonos, porque Dios ha prometido guardarnos del día de la prueba. Dice, escóndete un poquito, pueblo mío, mientras pasa mi indignación, mientras pasa la gran tribulación, escóndete un poquito, pueblo mío. Dice allá en Isaías, parece que es Isaías 22. Entonces es muy importante que nosotros confiemos en la palabra y que no retroceda. Cuando llegue una prueba, cuando llegue una dificultad a usted, no retroceda, no niegue, no deje de confiar en Dios. Eso es negar.
negar el nombre es dejar de confiar en la palabra de Dios. Sí, yo sé que dice así, pero no. Sí, yo sé que ahí está escrito, pero no. Sí, yo sé que Dios sana, pero no. O sea, que no dejemos de confiar en Dios, sino que sigamos confiando en Dios, porque Él ha prometido guardarnos. Esa es la protección de Él. ¿Para qué? Para los que guardamos la palabra, o sea, para los que seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto, mis amados, y su galardón consigo. Así que acuérdese, este mensaje que le está dando a las iglesias no es de condenación, es una alerta para que si hay algo en nosotros que no le agrada a Dios, bueno, lo quitemos. Y si hay algo que hay que agregar, pues lo agreguemos. Pero gócese en esta mañana de que Dios nos dice: yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo, por cuanto has guardado mi palabra. O sea, sigues esperando mi venida, sigues esperando que Cristo venga por ti. Entonces a esos es a los que Dios les alaba, y a esos es con la iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha decidido llevársela en el arrebatamiento para casarse con ella. Acuérdese, son judíos y gentiles. Todo aquel que acepte a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador, ese será salvo de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo, porque la gran tribulación será mundial, será para todo el mundo. Pero gocémonos y alegrémonos, porque la iglesia no estará aquí cuando eso suceda. Así que le invitamos a que permanezca en la palabra, le invitamos a que permanezca confiando en Dios, no deje de creer en la palabra, sienta amor por la palabra y sobre todo, le vuelvo a repetir, negar el nombre de nuestro Dios es dejar de confiar en su palabra. Así que esa es la apostasía, por eso sigue la siguiente iglesia. Fíjese, Filadelfia es amor y la Odisea no, es una iglesia tibia, es una iglesia que abandonó la fe, es una iglesia que dejó de confiar en Dios y puso su confianza en las riquezas. ¿Qué es algo contrario? Acá es amor, es ferviente, es andar predicando, es misionera. Y la iglesia que sigue es aquella tibia, aquella que puso su confianza en las riquezas, aquella que se engrandeció porque tenía unos grandes templos hermosos, pero dice, pero estás vacío, no tienes espíritu. Entonces, qué importante es que usted y yo nos mantengamos en la palabra de Dios y nos mantengamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no le entré al otro versículo, mis amados, porque luego me agarro más tiempo. Así que nos quedamos ahí en el versículo 11. Ahí nos quedamos en el versículo 11 y ya la estaremos terminando, yo creo, el lunes estaremos terminando esta iglesia y entraremos a la iglesia de la Odisea, una iglesia apóstata, una iglesia que dejó de confiar en Dios y dice, dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, mas yo te digo que para mí eres un miserable. En otras versiones dice, para mí eres un infeliz. Así dice, a la iglesia de la Odisea. Entonces, próximamente estaremos hablando de esa iglesia. ¿Por qué estoy haciendo ahorita el comentario? Porque esta iglesia es una iglesia llena de amor que guarda la palabra, y la iglesia de la Odisea es alguien que abandonó la palabra de Dios y puso su confianza en los bienes materiales. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Si usted nos encontró ahí por YouTube, bueno, le invitamos a que nos busque allí en nuestra página de Facebook que se llama Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Si nos encontró por Facebook y quiere escuchar alguna predicación o alguna enseñanza nuevamente, bueno, le invitamos a que nos busque allí en YouTube por CC El Buen Pastor. Así nos llamamos, CC El Buen Pastor, y ahí usted va a encontrar muchas predicaciones y muchas enseñanzas para crecimiento y madurez espiritual para usted. Le damos gracias, mis amados, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y quedarse hasta el final, gracias por sus saludos, gracias por sus bendiciones, gracias por sus oraciones, porque las que nos mantienen firmes hasta el día de hoy, sus oraciones. Así que gracias, síganos llevando en sus oraciones y que nuestro Dios siga siendo el número uno en nuestras vidas. Y vamos a orar por la petición de Inés,
que ella nos pide que oremos porque tiene un dolor muy fuerte en su cerebro y para que se le quiten todos esos malos pensamientos. Hoy en día está habiendo mucha ansiedad, está habiendo en las personas mucha depresión, pero qué bueno que tiene el conocimiento de la palabra. Qué bueno que tiene ese conocimiento de la palabra, Inés, para que Dios pueda ir. La palabra de Dios es martillo. Va quebrando, va quebrando, va quebrando, va quebrando, nos va quebrantando hasta que nos hace nuevos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que vamos a orar por Inés y por cada uno de ustedes para que Dios los guarde en este día, y si tienen algo que hacer, bueno, Dios les dé la gracia y la sabiduría para que hagan todo lo que han planeado hacer en este hermoso fin de semana que es precioso para cada uno de nosotros. Dice nuestra hermana Sara, pide oración también por Darren, hermano, así está correcto como lo estoy diciendo. Pido por mi esposo, oración por mi esposo, se llama Darren. Ok, vamos a orar por su esposo, mi amada. Vamos a orar por él para que Dios siga con él, siga tratando. Si es salvo, pues que Dios lo siga llenando de su Santo Espíritu. Si aún no es salvo, pues para que él se acerque al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Lo importante es eso, mi amada, que tengamos ese amor para estar intercediendo por aquellos que aún no han venido a las plantas de Cristo, para que sean salvos juntamente con nosotros. Así que vamos a orar por el esposo de nuestra hermana también, Darren, así se llama, así que vamos a orar por él. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado. Gracias porque elogias o halagas a esta iglesia por lo bueno que ha hecho y que hizo, y que ahora nos invitas a nosotros a que hagamos lo que esta iglesia hizo, porque tú le prometes librarla del día de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Si uno de nosotros, mi Dios, quiere ser librado de ese día de la prueba, es necesario que guardemos tu palabra. Es necesario que no dejemos de confiar en ella, que no neguemos tu nombre y que tengamos amor por aquellas almas perdidas, por aquellos que necesitan de salvación. Te doy gracias, mi Señor y Dios, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y Señor, que esté en nosotros ese sentir de ponerla en práctica. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús y te pedimos por Inés. Te pedimos que tú pongas en su corazón, te pedimos que tú arranques desde la raíz todo mal pensamiento que está en ella, todo ese dolor de cerebro, Señor, que no siente descanso, todo ese estrés que está en ella. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú quites todo mal pensamiento, que lo arranques desde la raíz, mi Señor, y que tú le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento a Inés. Señor, es muy importante que estemos escuchando continuamente la palabra de Dios, que hagamos un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios, porque esa palabra nos trae paz, Señor. Tu palabra nos trae consuelo, tu palabra nos trae esperanza. Señor mío, pon en Inés ese deseo de estar escuchando continuamente tu palabra, porque esa palabra quitará todo mal pensamiento. Esa palabra le llevará paz, le traerá paz. Y Señor, que aprenda a confiar en ti. Tu palabra dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque Él cuidará de vosotros. Entonces, que dejemos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones delante de ti, mi Señor, porque tú vas a tener cuidado de cada uno de nosotros. Te dejamos a Inés en tus manos, mi Dios, para que tú hagas conforme a tu voluntad y que ella pueda ver que tú sigues obrando hasta el día de hoy, que tú sigues contestando peticiones hasta el día de hoy. Te alabamos y te damos gracias por su vida en el nombre de Jesús. En esta hora te pedimos, Señor mío, por el esposo de nuestra hermana Sara, Darren, Señor mío, que tú seas con él, Padre. Si él es salvo, mi Dios, te pedimos que le llenes más de tu Espíritu Santo, que pongas en él ese deseo de estar escuchando la palabra, de acercarse a ti. Si no es salvo, te pedimos, mi Dios amado, que tú trates con él, Padre. Que tú, Señor mío, quebrantes ese corazón, que tú despiertes su espíritu, así como lo hiciste con aquella mujer Lidia, que dices que tú pusiste en ella ese interés para que escuchara tu palabra. Haz lo mismo, Señor, con el esposo de mi hermana, si no es salvo. Despierta en él un interés, despierta en él un espíritu
del Espíritu tuyo para que escuche tu palabra, mi Dios, y Él pueda conocerte, pueda tener un encuentro contigo, igualmente con sus hijos, mi Dios, que tú puedas tener un encuentro con sus hijos, que esta palabra llegue, Señor, de bendición para sus hijos, para su hija de mi hermana, que también había pedido por ella para que sea salva. Envía a quien les hable tu palabra, envía obreros, mi Dios, que les entregue el mensaje de salvación para que sean salvos. Te doy gracias por la vida de mi hermana, porque es salva y ella permanece en ti y sigue creyendo en ti. Te doy gracias en esta hora y depositamos al esposo de mi hermana y a sus hijos en tus manos, mi Dios, para que seas tú obrando en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Te pedimos por la familia de nuestra hermana Marta. Gracias, mi Dios, porque ella sigue compartiendo tu palabra, Señor. Ella, su anhelo es que sus hijos sean salvos, que su esposo sea salvo. Padre mío, quebranta esos corazones, que mi hermana sea un testimonio vivo ahí en su hogar, para que sus hijos vengan a tus plantas, para que su esposo sea salvo. Padre mío, para ti nada hay imposible, para ti todo es posible. Salva a la familia de mi hermana Marta para que le acompañen a escuchar tu palabra. Tú vienes pronto por tu iglesia y es necesario que sean salvos. Es necesario que se suban al arca que es Jesucristo para que sean salvos. Padre, ponemos la familia de mi hermana en tus manos para que seas tú obrando en ella. Y por cada uno de mis hermanos, por nuestra hermana Blanquita Hernández, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Luz Elena, todos aquellos que se conectaron en esta mañana, los pongo en tus manos, mi Dios. Si tienen alguna petición, Padre, si se sienten enfermos, si necesitan algún milagro, Señor mío, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú sigues contestando peticiones, tú sigues sanando enfermos, tú sigues obrando en milagros. Solamente es que tenemos que confiar y creer en tu palabra con todo nuestro corazón y levantarnos, Señor, levantarnos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, te doy gracias en esta hora por todo lo bueno que has sido con nosotros y por tu misericordia hasta el día de hoy. Dales gracia y sabiduría a mis hermanos para todo lo que van a hacer el día de hoy, Padre. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Claro que sí, hermana. Vamos a estar orando por su ministerio para que Dios les siga dando palabra fresca. Yo sé que usted es una mujer muy valiente, porque eso de salir a evangelizar afuera, eso es de valientes, mi amada. Eso es de tener un valor y una confianza fuerte en el Señor, porque son muchos los que se levantan en contra de nosotros. Cuando se nos abre una puerta para compartir la palabra de Dios, se aumentan los enemigos, se aumentan los adversarios, pero así como dijo el apóstol Pablo, oren por mí porque se me ha sido abierta una puerta. Oramos por usted, nuestra hermana Blanquita, oramos por usted para que Dios le dé palabra fresca, para que usted le dé ese temple y para que Dios le dé, fíjese bien, para que usted hable con denuedo la palabra de Dios, para que le hable con valor y que cuando usted hable la palabra, esa palabra dé fruto, esa palabra de crecimiento en todo aquel que la escucha. Dios la bendiga grandemente y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre sobre su vida y que siempre envíen sus ángeles a que acampen alrededor de usted para que la defiendan cuando sea necesario. Así que la bendecimos, mi hermana, y bendecimos su ministerio para que Dios le siga abriendo puertas y le siga dando corazones y le siga dando almas, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y grande será su galardón un día que se presente delante de nuestro Dios. Les envío un fuerte abrazo, mis amados. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Y bueno, que tengan un pero muy, muy excelente fin de semana. Acuérdense, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 en Aprendamos Juntos. Aquí nos volvemos a ver y este domingo a las 4 de la tarde es la transmisión de la predicación de la palabra de nuestro Dios desde la iglesia El Buen Pastor. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense.